Silencio en la sala. En la siguiente media hora entramos en debate. Hoy participan... Continuando con la temática de este 25 de noviembre, programa muy especial aquí en la red de la radio y en el espacio de género, recibimos a Andrea Camarano. Buenos días. Buenos días, Luis, buenos días, Luca, buenos días para todos y todas en este día tan especial y bastante particular, por lo que ustedes ya estuvieron también comentando, y vamos a estar, por supuesto, como no podía ser de otra manera, hablando de este 25 de noviembre, porque, bueno, 60 años del crimen que puso rostro a la violencia contra las mujeres. Patria Minerva y María Teresa Mirabal desafiaron al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y pagaron por sus vidas con ello. Eso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y hoy conmemoramos un día más de erradicación de la violencia hacia las mujeres. Ustedes ya estuvieron también hablando un poco del tema, y hoy nosotros vamos a dedicarnos un ratito a hablar sobre el tema de presupuesto, porque una de las proclamas de la Intersocial Feminista es decirle basta a la violencia contra las mujeres, pero basta de no tener presupuesto apropiado para instrumentar una ley que nos protege nuestras vidas y nos da garantías. Y por eso vamos a estar charlando en los próximos minutos con Inés Oca, integrante del lado F de la economía, para intercambiar sobre la importancia de tener más presupuesto, para tener presupuesto directamente para la ley integral de la violencia basada en género que se aprobó en el año 2017. Muy buenos días, Inés. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Saludos para todos. Muy bien. Por eso, bueno, empezar a charlar sobre la importancia de este presupuesto, un presupuesto que está siendo discutido actualmente en la Cámara de Senadores, que no tenemos demasiadas noticias, pero en principio no habría no habría implementación directamente, y vamos a estar conversando un poquito sobre la importancia de esto. ¿Qué implicaría, Inés, no tener presupuesto adecuado para implementar la ley integral? Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando en este tema, analizando, viendo el proceso como que se ha ido elaborando el presupuesto con los compañeros de la Intersocial Feminista y el colectivo Lado F. Hemos trabajado mucho en conjunto con la red de abogadas feministas, y bueno, en realidad lo que se ha visto en este proceso de elaboración es que hay pocas respuestas, digamos, y muchas preguntas, muchas faltas, como dice el lema de la consigna de hoy: sin presupuesto es puro cuento. En realidad esto nace como desde, primero reconociendo que la pandemia, por ejemplo, que estamos transcurriendo, no ha tenido la misma afectación para hombres y para mujeres, tanto los efectos visibles que tiene la pandemia como los invisibles o los demás de largo plazo. Si miramos los efectos visibles, las mujeres hemos sido enviadas en una mayor proporción al seguro de desempleo. Después están todos los efectos de más difícil cuantificación, digamos, que son el aumento en la carga de cuidados, la presión, bueno, psicológica y todas estas consecuencias que se van a ver más adelante, los aumentos de la demanda de la educación en los hogares, entre otros, que, bueno, eso son más difíciles de medir. En realidad el presupuesto es como la punta del iceberg de un conjunto de cosas, de voluntades políticas, de arreglos institucionales que se deberían dar para que estas realidades se puedan ser atendidas efectivamente. Sí, por ejemplo, para citar alguna de las proclamas de las bases de la Intersocial Feminista que se está reclamando en el día de hoy, aprovechando este 25 de noviembre, servicios 365 días al año, 24 horas en todas las capitales, una instalación inmediata
juzgados multimateria en todo el país, que eso es bien importante comentar un poco de qué se trata, porque en uno de los artículos de esta ley de presupuesto se habla de la suspensión por tiempo indeterminado de los juzgados multimateria que fueron creados por la Ley Integral 19.580. También algunos de los otros puntos, la educación sexual integral en la enseñanza, servicios especializados, servicios de atención psicosocial y legal para las víctimas de violencia sexual, refugios para mujeres en situación de violencia de género, servicios especializados para la atención a mujeres en situación de discapacidad, ampliación en la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, fiscalías especializadas en violencia de género en todo el país, formación de interseccionalidades de género y derechos humanos a operadores judiciales. Eso es parte de estas propuestas y la importancia de tener más presupuesto. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué sin presupuesto es puro cuento, como mencionábamos después? ¿Y qué implicaría esto que justamente se está pidiendo desde el Intersocial y desde todos los colectivos de las mujeres? Sí, en realidad la Intersocial Feminista hace una estimación que la implementación de estos servicios que vos nombrabas se estima que costarían unos $50 millones al año por todos esos servicios que tú nombrabas, 24 horas en todas las capitales del país, la atención a violencia, a los niños víctimas, niñas y niños víctimas y adolescentes, que hoy en día, por el trabajo que hemos hecho con la red de abogadas feministas, calculaban ellas que tienen espera de 1 año. Entonces, estos $50 millones que parecen muchísimo para un monto grande, en realidad si lo comparamos con otros montos que se han priorizado, quedan como un poco relativizados la magnitud. Hoy estaba pensando, en estos días he estado pensando que los 2 aviones Hércules costaron $25 millones, que los que compró la Armada, que son 21 millones de euros, y en realidad eso demuestra que es un tema de prioridades también, no solo de presupuesto y de falta de dinero o de asignación. Nosotros vemos que el presupuesto es una herramienta fiscal también, que refleja prioridades y refleja a qué se le asigna recursos y qué efectivamente qué problemáticas se va a poder atender. Y bueno, esta comparación de estos 2 montos me pareció como muy gráfico entre los aviones de la Armada o los servicios de calidad y de acceso a la justicia real, porque además tenemos que pensar que la realidad de las mujeres que hoy tienen que denunciar un hecho de violencia de género se transforma, por lo que hemos ido trabajando, en como una carrera de obstáculos, de que en Montevideo, por ejemplo, tienen que pasar por varios juzgados que atienden distintas especialidades, entonces una misma situación es atendida por más de un juez, por varios peritos, por varios... no soy especialista, pero puedo entender que es un proceso súper complejo y que sacar la implementación de los juzgados multimateria atenta contra esto, porque perpetúa las desigualdades, hace más difícil el acceso a la justicia, desincentiva a que las mujeres denuncien, y además lo que hemos estado trabajando desde el lado más desde el lado de la economía, es que se transforma en un proceso súper ineficiente, porque un mismo caso que un juez podría actuar sobre varios temas, implica mucho más recursos públicos y privados cuando se hace con la configuración que hay hoy y sin la implementación de los juzgados multimateria. Entonces, en ese sentido es muy importante tanto para el presupuesto y la asignación de recursos para esto y la no derogación de los juzgados multimateria. Es muy importante tanto para el acceso a la justicia como un derecho fundamental, así como también para la eficiencia del uso de los recursos públicos, que siempre son escasos, y que en este caso creo que creemos que se podría hacer un mejor uso.
Claro, eso sin duda. También vos mencionabas algo al principio, y es bien importante también contextualizar este 25 de noviembre, un 25 de noviembre muy particular que nos encuentra en una pandemia, en una emergencia sanitaria. Nosotras las mujeres siempre hablamos de que para esta emergencia que nos toca vivir no hay tapaboca y no hay nada que lo pueda cubrir. Por eso también es que decimos basta para las violencias hacia las mujeres. Y también te pregunto en el caso del lado ese de la economía, cómo vienen trabajando con respecto a este contexto bastante particular, donde el quedate en casa fue bastante complicado para las mujeres, y especialmente hablando de la brecha de género, donde muchas de ellas tuvieron bastantes problemas económicos, pérdidas de trabajo. ¿Cómo vinieron también, cómo ven ustedes desde este colectivo esta situación bastante particular desde el punto de vista socioeconómico? Sí, sin duda. Nosotros lo que la ausencia como de un presupuesto y de un sistema de información, digamos, que sea sensible al género, porque hay países que tienen métricas, que tienen presupuestos, que tienen indicadores y sistemas de información sensibles al género. En Uruguay esa no es la realidad, entonces hace bastante difícil cuantificar los efectos de la pandemia, que sin duda son diferenciales entre hombres y mujeres. Hay estimaciones que se han hecho que se han publicado relativamente poco, y que bueno, intentan visibilizar todas estas cosas que son como de difícil medición y que están invisibilizadas. Por ejemplo, se calculó para el año 2013, que era para cuando se tenía información, si los servicios de cuidado que proporcionan las mujeres tuvieran que ser remunerados, representarían el 13% del PIB del país. Eso supera, por ejemplo, a la industria de ese año, supera al aporte que hacen los servicios. Entonces, el aporte a los cuidados que hacen las mujeres es muy importante para la economía del país. Eso es una de las cosas que hemos estado viendo. Sin duda, estos cuidados se tensionan y se incrementaron con las demandas de la pandemia. Con esto que decías del quédate en casa, sí, bueno, pero ¿quién se queda en la casa? ¿Quién cuida a los hijos? La educación se descansó, digamos, o presionó la educación en los hogares, los cuidados. Entonces eso sin duda hizo que aumente la presión para las mujeres, pero no es algo que hoy en día se pueda cuantificar. Lo que sí tenemos cuantificado es que las mujeres, la cantidad de aumentos de envíos al seguro de desempleo, si comparamos los periodos de marzo y mayo de 2020, aumentó 5 veces, mientras que el de los hombres aumentó el triple. Entonces, como que la magnitud en la que fueron enviadas las mujeres al seguro de desempleo, eso es un efecto visible y lo que podemos cuantificar por ahora de los efectos de la pandemia así más inmediatos y cuantificables, porque el resto no tenemos información para hacerlo. Claro, lo que siempre decimos, que la pobreza tiene cara de mujer, tiene cara de niño, niña y de adolescente y adulta mayor, en esta desigualdad de género que se acentuó con la emergencia sanitaria social. Siempre las crisis acentúan este tipo de crisis y de emergencia. Sin duda, esto se suma a una tasa de desempleo más alta. Por ejemplo, en el 2019 la tasa de desempleo para las mujeres fue de 10,7, la de los hombres fue 7,3. Además, las mujeres dedicamos en promedio 18 horas semanales más que los hombres a tareas de cuidado y tareas domésticas. 18 horas semanales, es como un trabajo más. También se estimó la penalización salarial por maternidad, que se publicó hace poco en un estudio muy interesante de Martina Querejeta, que incluso luego de 10 años de tener el primer hijo o hija, la reducción salarial de las mujeres llega a ser 42% cuando son madres, y esta diferencia no se verifica cuando los hombres son padres.
también la segregación laboral, la menor participación en política. Esos números que hemos estado estudiando en este tiempo son escandalosos. Uruguay está ubicado en el puesto 16 de 19 en cantidad de representación de mujeres parlamentarias en América Latina, o sea, estamos entre los peores. No alcanzamos el 20% de participación femenina en el Parlamento, aún con la ley de cuotas vigente de las listas. Bueno, también mayor incidencia de la pobreza, tanto en Montevideo como en el interior del país. Los hogares con jefaturas femeninas tienen una proporción mayor de la pobreza. Y bueno, podemos seguir como recordando las desigualdades, pero ya me parece que a esta altura son ampliamente reconocidas, y lo que faltaría sería, bueno, acción, y para tomar acción, presupuesto. En este sentido, y para ir terminando, para tomar acciones, presupuesto. ¿Ustedes tienen alguna previsión con respecto a qué podría pasar con respecto a estas desigualdades de género en el contexto de esta pandemia especialmente? ¿Qué puede pasar años siguientes desde el punto de vista económico? Muchos de los economistas están haciendo previsiones bastante alarmantes, pero con respecto al tema de las mujeres, y si no tenemos presupuesto, haciendo énfasis en esta carencia. Sí, a esto se le suma el tema de la dificultad de medición de los recursos, ya que en Uruguay hay 2 proyectos presupuestales bajo los cuales se pueden etiquetar o identificar el gasto dedicado a reducir las brechas de género. Estos presupuestos son el 121 y el 840, que intentan clasificar de los recursos que el Estado tiene y usa, cuánto se dedica a reducir estas brechas. Este etiquetado es opcional, entonces muchos de los ministerios y las instituciones y las unidades ejecutoras no hacen el etiquetado. Por ejemplo, con la rendición de cuentas del 2019 pudimos calcular que del total de gastos de funcionamiento de inversiones del Estado de 2019, solo el 0,09% del gasto fue dedicado a alguno de estos 2 proyectos que apuntan a reducir las brechas de género. Entonces, al ser opcional, esto hace que este número pueda estar subidentificado, subvalorado. Entonces, bueno, eso es una de las dificultades que tenemos para cuantificar cuántos recursos se dedican a reducir las brechas de género. De todas formas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Mujeres, que tendría como objetivo transversalizar la perspectiva de género a la mayoría de las políticas públicas, si miramos el presupuesto, vemos que su presupuesto es marginal, es el 2% del total del presupuesto del MIDES. Entonces, con esos recursos tampoco puede lograr, digamos, su objetivo del todo, que es eso de transversalizar la perspectiva de género, que es una tarea muy compleja. Y después, por ejemplo, vemos que si bien hay por ejemplo, si miramos en el presupuesto las menciones, que bueno, mencionar el género o atender las desigualdades no asegura nada, pero es un indicio. De 689 artículos que integran el proyecto de ley, solamente 17 se encuentran temas o referencias al tema género, que de esos 12 artículos, o sea, solo 5, se refieren a la creación de unidades especializadas de género, que es por el cumplimiento de la ley ya aprobada en diciembre de 2019. Entonces, como que, bueno, eso es uno de los indicios. Referencias al género en el presupuesto hay muy poco. Bueno, además, está no sé en qué más podría aportar. Bien, entonces el panorama
seguimos reclamando porque el panorama es bastante complejo. La Cámara de Senadores está discutiendo esta ley de presupuesto quinquenal que no atiende a las mujeres, por lo que podemos llegar a concluir de todo lo que estuvimos conversando en estos 20 minutos. Y sin presupuesto es puro cuento, como dice la proclama de la Intersocial, y la exigencia de varios puntos importantes que, como decía, 50 millones de dólares al año sería lo que se estaría pidiendo. Sí, eso es en principio. Después, en realidad, habría que contar con información más detallada, con esto de que hablábamos de un presupuesto sensible al género, de un sistema de información sensible al género que permita identificar también que las necesidades no son las mismas entre hombres y mujeres, los impactos de las políticas no son las mismas, los impactos del recorte no son los mismos, y entonces es necesario tomar acciones diferenciadas para realidades diferentes. Bien. Y por último, como feminista, te pregunto ¿a qué le decimos basta en otro 25 de noviembre? Y bueno, basta a la violencia machista, basta al silencio, basta a la ausencia de respuestas, basta al desamparo de la situación de muchas mujeres que en Montevideo y en el interior del país tienen que pasar por situaciones de las que son víctimas y el Estado no está respondiendo adecuadamente. Bien. En otro 25 de noviembre, la violencia de género sigue siendo responsabilidad del Estado y nos movilizamos para decirle basta a la violencia hacia las mujeres, una violencia que ya no puede esconderse, y principalmente basta de no tener presupuesto apropiado para instrumentar una ley que protege nuestras vidas y nos da garantías, como decía al principio. Inés Oca, integrante del lado F de la economía, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos y saludo para todos. Conversábamos con Inés Oca, integrante del lado F de la economía, en este 25 de noviembre, donde le decimos basta a la violencia hacia las mujeres, y yo me reencuentro el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Un saludo para todos y todas. Hasta el miércoles, Andrea. La red de la radio.